hoy está en juego no solamente el futuro de las empresas, sino también el futuro de cada familia boliviana. Y aunque parezca sencillo lo que les voy a decir, describir la situación del país es como describir la situación de una familia. De pronto ganás la mitad de lo que ganabas. No tenés ahorros porque el jefe de la casa se lo gastó todo. Y aún así, no haces ningún cambio en tu estilo de vida. Vivís prestándote dinero para tapar los huecos de tu irresponsabilidad. Y te negás a aceptar que es coyuntural. Y de paso, le echás la culpa a otro. Lo que el gobierno llama especulación, escasez o dificultades temporales, tiene nombre y apellido. Crisis de balanza de pago. Y la causa tiene un denominador: irresponsabilidad fiscal. Dos términos de los que no se quiere hablar, como si así van a desaparecer mágicamente. Inflación importada, especulación, crisis climática, todas son buenas excusas para eludir responsabilidad. Y eso sin mencionar la pelea preelectoral que la estamos financiando cada uno de todos los bolivianos. La situación actual es fruto solo y exclusivamente de casi 2 décadas de malas políticas públicas, de experimentos que han llamado modelo, pero que no son más que la suma de un despilfarro descontrolado. Y también son la suma de acumulación de intereses electorales, porque el ajuste que se tendría que haber hecho en el año 2015 no se lo hizo para no afectar la popularidad en medio de elecciones y de referéndum. Para evitar el necesario ajuste, han usado nuestra plata para financiar gastos sin sentido y proyectos fallidos. Primero, usaron nuestros impuestos. Luego se prestaron nuestros ahorros en dólares. Y no contentos con eso, hoy se agarraron de nuestros aportes de la jubilación. Y qué paradoja. Antes esa plata de nuestra jubilación era un crédito de vivienda social o un microcrédito productivo. Hoy esa plata financia los huecos del tesoro, el sueldo de funcionarios públicos, la propaganda política y empresas públicas deficitarias. El llamado modelo económico funcionó mientras había plata. Claro, como dice el dicho, con plata hasta la pobreza es llevadera. Pero dígame, señor presidente o señores ministros, ¿no está en juego el futuro del país? Está en juego. ¿Hace bien comparando el país con una familia? Sí. Con una familia que gasta más de lo que tiene, que recibe la mitad de su sueldo. ¿Y por qué recibe la mitad de su sueldo? Porque el sueldo nacional se cayó. ¿Y por qué se cayó? Por el mal manejo de la economía. ¿Y por qué se manejó mal la economía? Porque se dedicaron a gastar en lo que no debían. Y podemos seguir diciéndole las cosas. Ahí debe haber tenido un lapsus cuando dice que no es coyuntural, dice el gobierno. Y no es coyuntural, es estructural el problema. Voy a volver a acudir a este experto en economía, don Alejandro Werner, que dice: el primer nivel de corrección tiene que ser el fiscal, que es, digamos, la principal causa de los problemas macroeconómicos del país. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado que gasta mucho más de lo que ingresa y eso lo obliga a tratar de hacerse de recursos del resto de la economía. Lo que dice Jean-Pierre. Fueron por los ahorros, fueron por los impuestos,
fueron por la plata de la jubilación, fueron por todo, porque no tenían ninguna otra posibilidad por afuera. Después de habérselo tirado todo, despilfarrándolo en empresas que no sirven, en empresas que de dudosa transparencia, pero ojo, antes esa plata iba para créditos, o sea, esa plata se hacía plata, ahora se hace gasto. Ese es nuestro problema. El gobierno sigue haciendo lo que le da la gana. Al corregirse el desbalance, se elimina el financiamiento monetario del déficit, lo cual es la principal causa de pérdida de las reservas internacionales. Al evitarse, obviamente, se tendrán más reservas internacionales para que los diferentes sectores de la economía y de la sociedad puedan tener acceso a importación de medicina e importación de otros productos necesarios para la producción de bienes exportables. Y por último, también se empiezan a liberar la necesidad de restringir la exportación para mantener los precios bajos, los precios domésticos bajos. Asimismo, los empresarios son clave para mantener la economía y debieran ser atendidos con prioridad. Pero no lo hacen. No lo hacen. Vamos al tercer tema. Y es difícil imaginarse que esto pueda mejorar a corto plazo. Y se lo digo con franqueza, con una profunda tristeza, pero sobre todo con mucha preocupación. Y no quiero llorar sobre la leche derramada, pero es que es bueno señalar con claridad los errores que nos han traído a este momento. Durante casi 2 décadas, al sector privado nos han mirado por el retrovisor y a pesar que aportamos con más del 70% de la actividad productiva y casi 100% del empleo privado formal, el resto del empleo es de subsistencia o empleo público. Hoy las empresas privadas están siendo estranguladas. Las empresas cada vez están teniendo que achicar y achicar para poder sobrevivir. Y a esto se suman los impactos en los flujos de caja, mercados contraídos, presiones excesivas desde múltiples frentes, desde los fiscales, laborales y por supuesto regulatorios. Nos hacen que mirar el futuro se haya vuelto una estrategia de subsistencia, sin un verdadero espacio para crecimiento. La falta de dólares ha traído consecuencias más profundas que la crisis del fines del siglo pasado e incluso más severas que las de la pandemia. Las cadenas de suministro se rompen, los costos de operación se disparan, la incertidumbre económica está ahogando la inversión. Hace unas semanas en el foro de logística conversaba con una farmacéutica y me contaba todos los ajustes que ha tenido que hacer para sobrevivir. Había gestionado su inventario, ya modificó los plazos de pago, tuvo que cerrar con mucho dolor una sucursal. Pero sobre todo, me contó lo difícil que se hace gestionar el día a día en su empresa. Aún así, nunca ha puesto en juego la calidad de los productos y no lo ha hecho por una responsabilidad con la población. Pero yo le pregunto al gobierno, ¿qué le vamos a decir a los enfermos cuando vayan y busquen los medicamentos y no los encuentren? Hablan de industrialización. Sin embargo, la verdadera industria nacional no tiene divisas para importar materias primas. Dejen al sector privado cumplir con el rol que les corresponde. Y no es una demanda, es simple sentido común. El diálogo privado en este momento ya no pasa por coincidencias ideológicas, sino pasa por un sentido de urgencia. La situación actual no se va a solucionar con un acuerdo de 10 puntos, sino con cambios profundos y diálogos verdaderos. Quiero aprovechar también para decir que CAINCO no ha firmado ningún acuerdo, porque desde CAINCO siempre hemos demandado acción, no buenas intenciones. Acciones coherentes, transparentes, pero sobre todo inmediatas.
Eso es lo que necesitamos hoy. Es verdad, Caínco no firmó el acuerdo de febrero. Es cierto. Y lo que dice Jean-Pierre es cierto también. Es difícil creer que esto puede mejorar. Yo digo directamente, es difícil, es imposible que esto mejore. Yo, más que considerarlo que esto se le puede atribuir a errores, yo diría que este problema que tenemos son omisiones, son dejar de hacer. Mi buen amigo Ronald Nosta Ardaya, industrial, expresidente de la Confederación de Empresarios Privados del país, en su artículo de hoy, 31 de julio del año 2024, dice: todos ven la crisis excepto el gobierno. Y tiene una parte que me quedo con ella. La situación ha originado problemas muy graves en sectores como la construcción, minería, hidrocarburos, comercio internacional e interno, agricultura, pecuaria, servicios financieros, farmacéutica, transporte, hotelería, telecomunicaciones y la industria, e incluso en alcaldías, gobernaciones y universidades que a través de declaraciones públicas han expresado su alarma ante la insostenibilidad de su situación. No se trata de dificultades, adversidades, rumores o especulaciones. La realidad objetiva muestra que la economía boliviana ha ingresado a un estado crítico que, si no se enfrenta de inmediato y con medidas serias y sostenibles, va a avanzar hasta niveles incontrolables con nuevos efectos como el aumento del desempleo, quiebra de empresas, reducción de ingresos fiscales, inflación galopante, colapso de entidades financieras e inestabilidad social. Y sigue el artículo. Pero dígame cuál parte de esta no es verdad. Señores, estamos jodidos. Don Jean-Pierre Antelo y su equipo de trabajo son cautos en lo que están diciendo. Ronald es cauto en lo que está diciendo. Porque es lo que corresponde, porque representan a asociados y a agremiados. Hay veces que los escucho quejarse a un montón. Ahí está, pero este no habló nunca nada. Son pues representantes de sectores y son instituciones. No pueden salir todos los días a declarar. Tienen que reunirse y hablar, pero cuando hablan te lo dejan todo claringo como debe ser. El gobierno se está aplazando y si fuera un asunto de te aplazaste y ya está. Si no llevara gente en su aplazo, probablemente estuviéramos mejor, pero no estamos mejor. Vamos con la última parte de Jean-Pierre. Y voy a preguntar solo 3 puntos del acuerdo. Y obviamente no para que me respondan a mí, para que le respondan a todos los bolivianos. Liberar las exportaciones. ¿Lo han hecho? Al 10 de febrero de este año existían 17 decretos supremos que no son más que trabas para exportar. Hoy, 30 de julio, permanecen vigentes los mismos 17 decretos. Biotecnología. Se han sentado con el agro una y otra vez, a pesar que el año pasado ya existía una propuesta técnica que podría facilitar esto. Lo que sí continúa son los avasallamientos. Subasta de diésel. No les tengo que contar a ustedes los que vemos en la calle. Filas interminables de transporte pesado e industrias operando a media máquina. Nuestro país necesita certezas. Nuestro país necesita certidumbre. Nuestro país necesita liderazgo y decisión. Y esa responsabilidad es del Estado. Ya no podemos seguir viviendo de promesas y de indicadores que desde hace tiempo no reflejan la realidad del país. Basta de excusas. Basta de propaganda, basta de sobreponer la política y campañas preelectorales sobre la gestión.
Hoy CAINCO quiere decirle a sus asociados, a nuestros colegas del sector privado, a los pequeños empresarios y a todos los bolivianos: no tenemos ningún afán político. Este es el momento de pensar en el país y hacer ajustes que dejen de lado la ideología. Que si trabajamos en Bolivia, producimos en nuestra tierra y empleamos a lo nuestro, es porque amamos nuestro país y no lo vamos a dejar morir. Hay temas que tienen que hablarse sin tapujos, sin decoración, pero con sinceridad. Hoy venimos a sumar propuestas. Propuestas que no están diseñadas para hacerle al sector privado la vida más fácil o hacia ningún sector en particular. Hoy nuestra preocupación pasa por crear de manera coherente un escenario de certidumbre para cada familia boliviana. Porque todavía estamos a tiempo. En este foro saldrán propuestas duras y difíciles para todos, para el Estado, para la empresa privada y para las familias bolivianas. Necesitamos un gobierno receptivo, pragmático y decidido a resolver la situación económica. Se necesitan medidas integrales y equilibradas que estabilicen al país, pero que además generen incentivos reales para la producción y para las familias bolivianas. Debemos actuar ahora, antes de que mañana sea muy tarde. Nosotros, los empresarios privados, haremos nuestra parte. Esperamos que el gobierno abandone su experimento fallido y priorice el desarrollo del país basado en quienes generan verdadero bienestar sostenible, el sector privado. Muchas gracias. Impecable. Todo lo que uno quería escuchar. ¿Se animará el Estado o el gobierno a recular en su modelo fallido? No se va a animar. Primero porque no es un modelo. Un modelo es armado, estructurado, hecho, con fortaleza, oportunidades, de debilidades y amenazas. Todo calculado. Esto que tiene el gobierno es un atadijo de mierda, eso que se pone la gente en la espalda. Y no estoy diciendo solo aquí, en cualquier lado del mundo, con otro nombre, con otro color, esta cosa. El atadijo es atadijo. Y el atadijo no tiene, el atadijo de ropa sucia. ¿Ustedes pusieron ropa sucia en atadijo? Claro. Bueno, ¿y pusieron ropa limpia en atadijo? También. ¿Y ropa planchada en atadijo la pusiste? No. ¿Por qué? Porque se te jode. Sencillo. Sencillo. Si no hay que ser mago para esto. No hay que ser mago. Yo a veces agradezco al gobierno que le está enseñando a uno a meterse más o menos en economía. Y sabe que lo que están haciendo es un desastre. Proponen sumar propuestas. Vamos a ver el documento luego. No lo tengo en mis manos todavía. Pero uno lo va escuchando. ¿Dónde están los puntos del acuerdo que no firmó CAINCO? ¿Dónde están los puntos del acuerdo? Liberar exportaciones no ocurrió. Habla de 17 decretos supremos para trabar las exportaciones. Y sin embargo firma y no tiene problema, le echa nomás. Total, una promesa más incumplida. ¿Cuál es el problema? Biotecnología. Ahorita están los productores en San Julián haciendo huelga, paro, bloqueo. ¿Por qué? Porque el gobierno no libera y aparecen muy sueltos de cuerpo. Ya les vamos a decir, vamos a achicar el tiempo de los experimentos. Pelotudo, ¿qué necesitas experimentar? Tráelo de allá. Se pone en 10 hectáreas, 1 hectárea de cada uno de los cultivos. Y se ve cuál funcionó mejor. Y se agarran los que funcionaron mejor y los otros se los deja para por si acaso. ¿Cuál es
la ciencia, esto ya la ciencia la hicieron los brasileños, los argentinos, los paraguayos, los uruguayos. Ya ellos hicieron la ciencia, ya lo hicieron los americanos. Ya ellos ya lo trabajaron. Nosotros tendremos la suerte de encontrar más rápidamente que cualquiera de los otros sin ningún tipo de inversiones. El Mercosur le está condicionando al Estado boliviano a querer liberar los transgénicos. Y lo van a liberar, ¿sabe por qué? Porque se les acaba el discurso cuando sienten la necesidad de que esto se haga. Y no le va a quedar otra que liberar. Eso sí, tened cuidado con la letrita chica. Porque esto cuando la pierden así, como mandan, la perdieron allá y hablando de liberación de importaciones, le tiraron 17 decretos supremos que traban la cuestión. Ah, no, pero como dice Jean-Pierre, biotecnología, no. Invasión y allanamiento de propiedades de manera ilegal, irregular. Fotos del tipo, las tengo en algún lado las fotos. Se las voy a mostrar luego. Del niño ministro acompañado de los delincuentes que están asaltando sitios. Y entonces cuando uno mira esto, lo único que tiene que hacer es, a ver, el Estado no transparenta absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Cómo pensar? ¿Cómo podemos pensar que una salida es posible? Jean-Pierre Antelo dice esto es posible. Yo creo que no es posible con este gobierno. No estoy proponiendo que lo tumbe nada, no. Él nos va a joder a nosotros, pero se va a joder más él. Si somos inteligentes, por supuesto, y hacemos y miramos, no repetimos los errores nuestros y miramos la experiencia venezolana que ha dado tan buen resultado como con don Edmundo y María Corina. Por supuesto que sí. Pero créanme que esto va para mal y esto va a ir para peor todavía. Esto no se soluciona como actúa el gobierno. Créanme que esto es muy mala idea. Aquí te mando la foto, por lo menos. Ahorita les voy a mandar una foto. Para que vean ustedes qué hace el ministro con un intercultural, que además es un asaltante. Poner la foto, te la he mandado. Sí. Señores, el gobierno te dice una cosa y hace otra. Por eso reitero, una silla al ministro o una silla a quien representa el gobierno, pero al que es, y otra a quien dice ser. Porque en ningún caso son lo mismo, nunca. Tiene una doble moral, una doble ética, una doble absolutamente todo. Y una doble manera de presentarse. Puro títulos y puro huevadas. Y cuando resulta que vienen a hablar como te prometen lo que te dé la gana y te das cuenta que si lo rascas no sacas absolutamente nada. Ponela. Con esto nos vamos al corte. Uno de ellos es un intercultural que está con el ministro ya flaco, ¿eh? Para que quede claro. No es de hace años esto. No es de hace años. Esto de aquí es absolutamente constatable que es el ministro que está con René Rodríguez. Y tengo aquí su mandamiento de aprehensión. Sin embargo, estaba con él, con su mandamiento de aprehensión. Ya lo mostraremos. El problema es que no hemos tenido tiempo, pero lo vamos a mostrar. En este gobierno se sigue haciendo la burla de absolutamente todos los bolivianos. Ustedes sabrán por quién votan. En fin, vamos al corte y ahorita venimos. Si te contagias de influenza,
Podés sufrir dolor de cabeza, tos, dolores musculares, decaimiento y fiebre. Vacunate a tiempo. Podés evitarlo. Vacunate de forma gratuita, en especial si formas parte del grupo de riesgo. Embarazadas, niños de 6 meses a 2 años de edad, mayores de 60 años, personal de salud y pacientes con enfermedades crónicas. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna. Podés prevenir complicaciones a causa de esta enfermedad. Ayúdanos a protegerte. Es bueno para todos. Sigamos avanzando en salud. Sigamos avanzando Santa Cruz.